Ecuador significa igual distancia a los polos. Es un país andino, tropical y amazónico frente al Océano Pacífico que debe su nombre a la Sociedad del Conocimiento. Bienvenidos a Salud y Vida en la mitad del mundo. Hola, soy Maximiliano, un médico que procura alentar la medicina ecológico-cultural que dé uso a la naturaleza y los saberes ancestrales para llegar a una relación de equilibrio interno y externo a la que llamo salud. A ver, ¿cómo te llamas? Jocelyn. ¿Y cuántos añitos tienes? 7. Ya. ¿En qué grado estás? En tercero. ¿Y tus papis en qué trabajan? En los últimos años, trabajé con la Fundación Ecotrackers preparando estudiantes, investigadores y voluntarios extranjeros para ayudar a desarrollar el ecoturismo inteligente en La Chimba y en el Parque Nacional Cayambe-Coca. Lo que deseo es entender cómo ha sido la resistencia indígena de los cayambis a la conquista de los incas y los españoles, y qué es lo que alimenta su rebeldía tan tenaz, especialmente desde el siglo XX. Yo me pregunto, ¿qué quieren los jóvenes como yo en este lugar muy cercano de Quito? Ecuador es el lugar, o sea, esta línea ecuatorial, ¿realmente hay montañas en otro lugar o solamente en esta zona? En el paralelo cero, solamente en Ecuador. Perfecto. Como el Cayambe, que lo tenemos junto a nosotros. De acuerdo con eso, quiere decir que el Cayambe sería el lugar con menos gravedad del planeta, porque se supone que la línea ecuatorial indica que el planeta es más ancho en la línea ecuatorial y más estrecho en los polos. Sí, de hecho es uno de los puntos más lejanos al centro de la Tierra. O sea, menos gravedad. Menos gravedad. Aquí, el lugar del planeta más cercano al Sol. Junto al sagrado nevado Cayambe se desarrolló una nacionalidad indígena llamada los Cayambis. Su origen se remonta a 300 años antes de la llegada de los incas. Los unía un idioma propio. Aún mantienen el culto a los muertos el 3 de noviembre, pero antes los enterraban al pie del gran volcán de 5.790 metros de altura, el tercero más alto del Ecuador. Cocha es lago, Qui mitad, lago de la mitad o mitad de un lago. Para nuestros antepasados, en su concepción, en su cosmovisión, en su forma de ver las cosas, el cielo cuando estaba despejado era un gran lago, y aquí la mitad. Bien, nos encontramos en este punto. El montículo 16 está aquí abajo, la pirámide 14 es la pirámide de la fertilidad. La rampa tiene 290 metros de largo. Y este rumor de la fertilidad ha quedado en el tiempo y por eso viene mucha gente, estudiosos de las energías, chamanes, curanderos, piden autorización y van a esa pirámide a hacer ceremonias, prácticas y dicen que es de la fertilidad. Aquí tenemos 150 lamingos. Cuando van a esa pirámide va toda la manada, nadie se queda afuera. Todos en la parte alta están tranquilos, quietos. Salen de esa pirámide, bueno, la manada se dispersa, los machos se pelean, hay parejas que se aparean y los partos por lo general son en ese sector, en ese sitio. Dominaban un territorio situado al norte de la provincia de Pichincha y sur de la de Imbabura, mediante un sistema de tierras colectivas que se caracterizaba por la ocupación vertical del suelo para tener productos de diversos pisos climáticos. Desarrollaron un sistema de defensa a base de fuertes militares o púcaras. Tenían mercados y en esta zona lluviosa rendían culto al trueno, la luna y el sol en pirámides con rituales que se realizaban en lugares especiales como Cochasquí. El arqueólogo alemán Udo Ober en 1964 realizó estas excavaciones. En la parte alta de las pirámides encontró estas plataformas, estas planchas de ladrillo, barro cocido. Y manifiesta que sobre estas plataformas estaban bohíos, las viviendas, las casas nativas, donde habitaba el cacique, el curaca, el chamán. Pero Valentín Yurivid, astrónomo ruso, manifiesta que estas plataformas sirvieron para construir los calendarios agrícolas. Igual en los cultivos, si sembramos cereales, en este caso el maíz, en luna nueva, luna tierna, la semilla se pierde. ¿Pero por qué se pierde? Porque en luna nueva, luna tierna, llueve bastante, demasiado, la semilla se descompone. Y también las aves se comen la semilla. Como llueve bastante, demasiado, es difícil buscar los alimentos, hace lo más fácil sacarse la semilla.
La coca desempeñaba un importante papel sociocurativo y religioso. Junto a sus viviendas, desarrollaron huertos de plantas alimenticias y medicinales. El pueblo estaba sometido al dominio de curacas o caciques, llamados angos mayores, de la familia del linaje de los Puento, quienes crearon un régimen muy cohesionado. Junto a sus aliados los caranquis, mantuvieron una tenaz resistencia, primero contra los xiris o quitucaras y luego en alianza con estos contra los incas. Tras 17 años de resistencia con Nazacota Puento a la cabeza, el inca Huayna Cápac consiguió victorias preliminares. Pero la resistencia continuó con las mujeres que formaron un ejército, llamadas las Quilango, porque su líder era un indígena de nombre Quilango. En 1502 el Inca, tras un asalto victorioso, ordenó una masacre de todos los hombres mayores de 12 años que fueron arrojados a la laguna de Yaguarcocha. Los sobrevivientes cayambis fueron enviados como mitimaes al Cusco y Ankara en Perú, donde adoptaron el quichua como lengua. Cuando se dio la guerra entre los emperadores incas Atahualpa y Huáscar, los resentidos cayambis se aliaron con Atahualpa. Pero una vez hecho prisionero Atahualpa por los españoles en 1532, los caranquis y cayambis fueron obligados a retornar a su lugar de origen junto al gran nevado volcán. Desde 1533 lucharon junto a Rumiñahui, el general inca hermano de Atahualpa, contra los indígenas cañaris asistidos por Benalcázar, el conquistador que fundó Quito en 1534. Pues la conquista española fue solo posible mediante el uso de las guerras tribales entre indígenas. Para 1688 eran apenas 2.707 los indígenas que los españoles consiguieron someter en 8 cacicazgos. ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Qué pudo haber pasado para que el hombre altoandino con semejante trayectoria, con esa epopeya de adaptación del hombre a la altura que fue la época prehispánica del hombre andino, haya caído en semejante abatimiento, no solamente psicológico, sino físico? Ahí comenzó todo. Los pueblos de la región norte del Tahuantinsuyo, es decir, los que comprendían lo que los historiadores conocen con el nombre del Quito propio, así se llama este espacio geográfico, el Quito propio, que iba desde Alausí por el sur hasta Pasto por el norte. Estos pueblos consumían sales provenientes de las salinas yodíferas de los Andes. El sabio francés Boussengol, a comienzos del siglo XIX, demostró que esas fabulosas sales contenían trazas de yodo. Y el conocimiento empírico hizo que el indio precolombino, el indio altoandino, no las prefiriera, porque, repito, el conocimiento empírico le llevó a estar seguro de que quienes comían de esas sales, en esas comunidades no había coto, no habían chunchos, no habían chaupilenguas, no habían deficientes mentales, etc. Viene la conquista, viene la imposición española y el español rechazó esas sales. Por ser de indio,